Muy bien. Entonces, estamos recordando que hemos empezado por la parte conceptual, hemos visto un concepto de política, qué significan las políticas públicas, y dentro de todo esto, qué significa la interculturalidad en las políticas públicas, ¿cierto? Eso resulta digamos, un terreno fértil para poder abordar el estudio de las políticas, sobre todo desde un enfoque transversal de la interculturalidad. Muy bien. Entonces, a manera, digamos, introductoria, vamos a hablar un poco de las políticas de la interculturalidad y su transversalidad a otros sectores públicos. Y nuevamente seguimos ubicándonos desde una mirada del Estado, una mirada del sector público, para plantearnos como premisa que lo que queremos es abordar un proceso que va de las políticas a los servicios. Entonces, atención con esto, no voy a desarrollarlo porque, digamos, es materia de otros temas, pero sí lo voy a mencionar muy de paso. Nosotros ya desde algunos años atrás hemos realizado, estamos inmersos en todo caso en un proceso de reforma del Estado, ¿no? No voy a entrar a hacer una caracterización del Estado, pero son dos los aspectos centrales que entraña la reforma del Estado. De un lado, su modernización y de otro lado, los procesos propiamente de descentralización. Hay que destacar particularmente el proceso de modernización, ¿eh? Que es el que ha tenido mayores resultados, ¿no? Tenemos, si se quiere, un Estado que, pese a su tamaño, es un Estado que cumple un desempeño institucional bastante eficiente, hasta donde no lo alcancen las críticas propiamente, que no es materia tampoco del curso, y que aquí lo abordaremos en todo caso desde las limitaciones que ha tenido eh, el enfoque transversal de la interculturalidad, o si prefieren la transversalidad del enfoque intercultural, pero que en general tiene que ver con una crítica al funcionamiento del servicio público. Creo que eso es para todos claro, es la clave de este curso, entender cómo funciona la lógica del servicio. Entonces, la interculturalidad es, está a la base de la reforma del Estado, de un proceso propiamente de modernización y de democratización. No he mencionado la democratización porque la democratización es una variable política que está presente tanto en el proceso de modernización estatal como también en el proceso algo pasmado de descentralización. No voy a referirme, como digo, a ninguno de los dos en particular. Queremos en todo caso ponerlos como hitos importantes, no de una refundación del Estado. Nuestra autoridad sigue siendo un Estado que arrastra muchas cosas. Ah, perdón, se me pasó. Muchas cosas del naciente Estado, ya no el de, de los orígenes de la República, eso ya cambió, sino fundamentalmente el Estado surgido en el siglo pasado y más propiamente tras las olas de reforma y de modernización que se dieron de los años 60 en adelante. Y digo los 60 en adelante porque quien ha hecho una lectura de la historia política del país cae en cuenta que son momentos distintos en la propia, llamemos así, gobernabilidad del país. La gobernabilidad democrática alcanza momentos dramáticos, pero esta suerte de péndulo peruano, mencionaban algunos autores como Julio Kotler, va cediendo a la posibilidad de cierta estabilidad. En los 60, si ustedes recuerdan algo de sus lecturas, que vienen principalmente del campo de la ciencia social, solo hubo un golpe tras una elección, digamos, fallida, o que no merecía la aprobación, digamos, de los poderes fácticos del país. Y luego hubo un gran proceso que hasta ahora se discute, hacia el año
68, la irrupción de un gobierno, llamamos así, de carácter reformista, dirigido por las Fuerzas Armadas, que tuvo en la figura del general Velasco, alguien que intentó enfrentar la crisis del país a partir de algunas reformas desde arriba, sin dejar de lado un régimen autoritario, pero que sin embargo fueron reformas al fin y que ahora a cierta distancia se juegan como importantes, ¿no? Eh, y hasta los años 90, que como ustedes saben, hubo luego de la constituyente, que nos dio una constitución que ya no tiene vigencia ahora, ¿sí? Eh, hasta los gobiernos democráticos que se dieron en los 90, concretamente del segundo gobierno de Fernando Belaúnde al primer gobierno de Alan García, no hubo interrupción de la vida de la democracia en el país. Y el año 92 se produjo pues una interrupción, un quiebre de la democracia, muy sui generis, ¿no? Pero no lejos de las tentaciones autoritarias que a veces tienen los gobernantes. No voy a hacer mayor hincapié en esto, creo que es una lectura ágil del proceso político para entender en qué está, ¿no? Sin embargo, pues desde los 60 hay cambios en la estructura del Estado y esto se acelera en los 90, ciertamente bajo el despliegue de políticas de neoliberalismo. Hay una suerte de reforma del Estado importante que se va a profundizar hacia finales de los 90 y propiamente inicio del nuevo siglo, ¿no? Con la transición democrática, con el presidente Paniagua como presidente provisional y luego la elección del presidente Alejandro Toledo. A veces es difícil hablar de los presidentes, entendiendo de que están metidos en una serie de líos por tema de corrupción, pero la figura, por lo menos de la formalidad, el tratamiento que se le da desde que son hasta el momento expresidentes, ¿no? Por más que su condición legal esté comprometida por juicio, ¿no? Entonces, es particularmente con el gobierno de transición de Valentín Paniagua y el de Toledo que se dan reformas importantes en terreno del Estado, ¿no? Y dentro de estos procesos que se empiezan a dar, ¿no? En el Estado está esta reforma de la modernización. Bueno, he hecho este largo preámbulo un poco para ubicarnos mejor y entender por qué la interculturalidad aparece como un tema importante, no solamente para brindar servicios, ¿no? Desde el Estado, ¿no? Asumiendo cada organismo del Estado como una agencia estatal que está en la responsabilidad de ofrecer bienes y servicios públicos, ¿cierto? Entonces, creemos de que la interculturalidad no surge únicamente a partir de una agenda desde el contexto del marco internacional, sino una lectura de las propias características del país. Y es por eso que en el marco de estas reformas que van a modernizar el Estado, se asume, como creo debe ser, la interculturalidad como un principio político y una condición democrática. Por eso que yo hablaba no solamente de modernización, no solamente de lograr un Estado más eficiente, un Estado más que pueda alcanzar al ciudadano con bienes y servicios, sino también una condición democrática. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Es una condición democrática porque lo que busca es democratizar el Estado. Lo que busca es llegar a toda la ciudadanía en su conjunto, no por las propias características del Estado antes de los procesos de esta reforma descentralista que hubo entre los 80 y más propiamente ya entrado el nuevo siglo,
inclusive hubo modificaciones de la Constitución que se dio el año 93, como ustedes saben, producto de una figura un tanto discutible por la legitimidad más que por la legalidad. Se aprueba una constitución que es la que nos rige, pero ha tenido modificaciones. Entonces, hubo toda la modificación de un capítulo referido a la descentralización, ¿no? Entonces, el tema de la interculturalidad comienza a darse en esos términos, claro. La constitución que se aprobó el 78, hubo también una referencia, no propiamente a lo intercultural, sino a reconocer la diversidad cultural que había en el país. Bueno, está ahí un poco la lectura política del tema de la interculturalidad en relación a la modernización del Estado, ¿no? Lo que sí debe quedar totalmente claro para todos nosotros es que la interculturalidad orienta el diseño de las políticas. Y ojo, no solo de las políticas públicas que puedan estar referidos, por ejemplo, al tema de la educación, donde interculturalidad y educación calzan muy bien, es decir, ¿no? Sino al conjunto de las políticas públicas, por esta condición democrática que hemos reseñado. Y por lo tanto, no solamente entraña una importante determinación del sentido y alcance de las políticas públicas, sino también que tiene efectos eminentemente prácticos en la implementación de esas políticas, en cuanto guía la organización y el funcionamiento de la gestión, que como hemos visto anteriormente resulta muy importante, ¿no? De nada sirve tener una política pública que no se implementa. Y si implementa, tiene que implementarse adecuadamente. Si se va a implementar mal, y más bien va a crear más problemas que lo que busca solucionar, esa política pública sencillamente no sirve. Pero hay una situación que yo quiero subrayar. Esta condición democrática que ingresa con la interculturalidad, lo que busca es garantizar esos cambios que requiere, ciertamente, si quieren buscar desde el Estado, para garantizar la igualdad de derechos y el ejercicio ciudadano. Es decir, pese a que algún expresidente ya no perteneciente a este mundo terrenal lo dijo en un artículo de un diario muy conocido, El Comercio, ¿no? Que habían ciudadanos de segunda clase. Desde la mirada de la interculturalidad, todas las ciudadanas y ciudadanos somos iguales. Somos iguales pese a nuestras diferencias, como creo que alcancé de señalarles a ustedes anteriormente. Tenemos derecho inclusive a ser diferentes, pero nuestros derechos son iguales. Nuestro acceso, por ejemplo, a la justicia tiene que ser igual y por lo tanto es un contrasentido de que un enfoque como el de la interculturalidad no se aplica en el caso de la justicia, y creo que les puse un ejemplo, ¿no? Pues es que deberían tener un conocimiento de las lenguas originarias, y si no lo tienen, por no ser hablantes maternos o ser bilingües, cuanto menos deben apelar a los traductores oficiales que son reconocidos desde el Ministerio de Cultura, para que en cada sala exista un intérprete, ¿sí? O traductor, como quieran ustedes llamar. Me quedo mejor con la segunda acepción, la de traductores. ¿Ya? Entonces, la interculturalidad, por lo tanto, está ligado al tema de derechos y al tema del ejercicio ciudadano. Ahora bien, la interculturalidad, como ven ustedes, tiene un gran horizonte, apunta a que nos convirtamos en un estado intercultural. Vean, usted en este momento, por más que pueda decirla a las políticas, pueda estar consagrado en la norma, en la ley, aún no somos un estado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado del estado intercultural? Evidentemente que se asuma la interculturalidad en todas las esferas de la vida pública, ¿no? Es reconocer que hay un fundamento ético, es decir, hay una eticidad de la interculturalidad desde el momento que se convierte en política pública. Es decir, no se hace únicamente para que el Estado, creo que alguna vez lo dije de manera coloquial, sea un Estado buenito que reconozca derechos, que haga tales o cuales cosas a favor de la gente. No, hay un fundamento ético que no solamente está consagrada en la ley, ni siquiera en la Constitución,
sino que está referido fundamentalmente a entendernos como parte, si queremos realmente reconocernos todos como ciudadanos, ¿no es cierto? Eh, Ser sujetos de igualdad en los derechos, aun cuando por nuestra diversidad cultural podamos apelar a que se nos reconozca también ser diferentes, ¿no? Entonces hay un fundamento ético sobre el cual se basa la igualdad, ¿no? Se basa la libertad, ¿no? Una persona, un peruano o una peruana en nuestro país, al cual no se le reconocen sus derechos, por ejemplo, de hablar en su propia lengua, no puede ser, no puede considerarse como parte de esta comunidad política si es que no se les reconoce ese derecho y por lo tanto es una persona con posibilidad de desplegarse en el sentido más amplio en su libertad individual y también como colectiva, como veremos luego cuando apelemos a conocer algunos instrumentos a nivel internacional, como el convenio 169 de la OIT. Y por lo tanto, si no hay esto asumido como un principio democrático, es decir, que está presente en el propio ejercicio, no solamente de la ciudadanía, sino de todo tipo de acto que se desprenda de la acción del Estado, no podemos aspirar a tener igualdad, reconocimiento de esas diferencias, menos aún podemos nosotros enfrentar estos grandes obstáculos que vimos la vez pasada, que parten de la discriminación, del estereotipo y llega hasta el racismo, como lo señalamos, y que es la base de una profunda desigualdad, hay que decirlo así también, y por lo tanto fundar la posibilidad de una ciudadanía intercultural. Y la ciudadanía intercultural, que lo vamos a ver en un momento más adelante, no voy a introducirla en esta reunión todavía, eh, no es simplemente una suma de dos conceptos, ciudadanía e interculturalidad. Es una situación que hay que construir, porque el momento que la ciudadanía, porque dicen algunos, ¿para qué es redundante? Ya cuando son ciudadanos tienen derechos. No, pero justamente nos reconocemos como ciudadanas o ciudadanos con derechos, aún en nuestra diferencia, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan lo que yo les hice referencia a propósito de un texto que también les he compartido, de Carlos Iván de Gregori, que él decía es en nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Pasamos, claro, él estaba asumiendo que era un tema más en relación a los orígenes y el propio desarrollo que tiene la antropología en el Perú. Pero es una frase sumamente importante. Somos los otros que han transitado a convertirse en un nosotros, pero no se queden en nosotros, sino en reconocer que somos un nosotros diverso. Eso lo vamos a ver después cuando abordemos un poquito del concepto de ciudadanía intercultural. De momento creo que no debemos todavía entrar a esto. Y todo esto es el sustento sobre el cual se edifica un Estado intercultural. Vean, esta parte es un poco árida, si se quiere, pero es necesaria para no ser simplemente tecnócratas sabemos de repente perfectamente elaborar el expediente para una nueva norma, y sin embargo este tipo de discusión no entra propiamente como fundamento de la nueva norma, de la nueva política. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la que ahí parece, ¿no? Si queremos hacer una revisión del marco normativo peruano, ¿cómo es el tratamiento de la interculturalidad y de paso también de la EIB, de la educación intercultural bilingüe en las políticas educativas, por ejemplo, ¿no? Pero que es una pregunta perfectamente válida si nos queremos preguntar acerca del tratamiento de la interculturalidad en los servicios de salud, en los servicios de justicia, en los programas sociales, de desarrollo e inclusión social, etcétera, ¿sí? Entonces, las políticas de interculturalidad y su transversalidad a otros sectores públicos se refieren tanto a esta suerte de integración de las políticas, de las prácticas, de los enfoques interculturales en todas las áreas y todos los niveles de los servicios que el Estado ofrece a la ciudad. Eso de cajón, como se dice.
Entonces, eso tiene como punto de partida que somos u observamos el respeto, el reconocimiento a la diversidad cultural, ¿ya? Y debemos garantizar justamente que los servicios públicos llegan a todos por igual y llegan siendo servicios desde una mirada intercultural pertinentes para las ciudadanías diferenciadas que tenemos en el país. Cuanto menos reconocer eso, ¿no? Si no podemos hablar todavía de una ciudadanía intercultural. Entonces, los servicios públicos tienen que ser accesibles, o sea, todos pueden hacer uso de los servicios públicos. Deben ser pertinentes, como dije hace un momento, o sea, no es que el servicio, no es que la gente y sus particularidades tienen que adaptarse a los servicios, ¿no? Sino son los servicios los que tienen que ser pertinentes, es decir, se tienen que adaptar a la realidad marcada por la diversidad cultural. Y tienen que ser efectivos, ¿no? Tienen que ser efectivos porque tienen que, y es el sentido que tienen los servicios públicos, resolver problemas. Cuando un niño, por ejemplo, llega a la posta de salud o al puesto sanitario, donde en lugares más cercanos no existen puestos de salud, no hay un profesional de la salud, hay solamente un enfermero técnico, un sanitario, como suele llamarse, ¿no? Y llega con fiebre, es un niño pequeño, los padres no saben qué hacer, como dicen casi coloquialmente, está volando en fiebre. Ese recurso de salud tiene que saber qué hacer frente a ese cuadro febril. No lo va a mandar a su casa con, digamos, como se ve ahora, para todo, ¿no? Un panadol, un paracetamol, que es el nombre genérico y que es más conocido por Panadol, por mucho, ¿cierto? No, tiene que saber y educar, inclusive a los padres, vean, si otra vez le da fiebre, sin ningún tipo de miedo, en un lugar cerrado, coloca una tina como la de lavar ropa y del baño de agua tibia para que ayude eso por medios físicos a bajar la fiebre, ¿de acuerdo? O si no tiene esas posibilidades, por lo menos compresas de agua fría en algunas zonas del cuerpo, las axilas, en el cuello, en las ingles, y eso ayuda mucho a controlar la fiebre, ¿no? Claro, si se trata de una infección, tiene que haber un tratamiento adecuado para enfrentar la infección microbiana, ¿no? Si es un virus también, cuanto menos darle algunos sintomáticos para enfrentar, digamos, el origen viral de una enfermedad que afecta a todos por igual, ¿no? Tiene nos ha dado una gripe, ¿no? Que muchas veces nos ha postrado. Bueno, entonces, mm, por lo tanto, la transversalidad de la interculturalidad en los servicios públicos lo que busca es superar esas barreras culturales y lingüísticas que muchas veces hace que el servicio no llegue adecuadamente a la gente. Y una de las premisas de la gestión pública que yo repito siempre en las clases que dicto es tener en cuenta que un servicio público, o en general el servicio público que se brinda en todo el país, debe ser un servicio público que cumpla con tres condiciones que yo las resumo en las tres famosas E. ¿Cuáles son? En primer lugar, tiene que ser un servicio público eficiente. Eso ya creo que se entiende bien. En segundo lugar, tiene que ser un servicio público que actúe dentro del marco de la equidad social. Y a eso es bastante que decir. Hay zonas donde lamentablemente no existen estas condiciones para actuar en el marco de la equidad social. Y el tercero es mucho más difícil. Debe responder a una actuación principalmente el servidor público, con ética pública, ¿de acuerdo? Eficiencia, equidad social y ética pública. Esos son
los tres grandes pilares de la gestión y del servicio. Entonces, hay que promover, como digo acá en este pantallazo, la inclusión, el respeto, la equidad, valorar la diversidad como un activo. Ya les dije por qué la diversidad cultural no es algo que nos retrasa, no es un lastre, no es un obstáculo, no es algo que dificulta nuestra integración como país. Todo lo contrario, es un activo que debe ser visto de esta manera al momento que se elaboran las políticas y, por lo tanto, también los programas, los proyectos que benefician a toda la sociedad. Entonces, algunos ejemplos de cómo es que hoy se pasó. Algunos ejemplos de cómo se da la transversalidad de los servicios públicos, que algunos ya creo que se los dije, ¿no? En educación, a través de programas educativos que integren conocimientos, valores y tradiciones de diversas, diferentes culturas. Vean ustedes, ¿no? No es que ya todo el Ministerio de Educación y ahora que las competencias en materia de educación están transferidas a los gobiernos regionales, ya resolvieron de por sí todos los problemas de educación de las regiones y localidades más apartadas del país. Eso no es así. La educación tiene que tener un carácter flexible, porque cuanto menos ahí sí, por la importancia que tiene el sector de educación, debe garantizarse procesos de descentralización de la gestión educativa. Ustedes dirán, pero existen todavía las direcciones regionales de educación, existe todavía la SUGEL, las unidades de gestión educativa local. Sí, pues existen, ¿no? Aún como modelo de gestión siguen siendo los que aún existen, aunque algunas regiones han cambiado, ya la Dirección Regional de Educación le han puesto otro nombre, ¿no? Pero estas dependen de los gobiernos regionales. Ojo con esto, están descentralizadas, por lo menos a ese nivel. Lo que falta es que el proceso de descentralización todavía se profundice muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo intercultural está presente principalmente, no digo de manera exclusiva, a través de la educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Ojo con esto, porque a veces hay confusión. Educación intercultural bilingüe, no es bilingüe intercultural. Ya hace algún tiempo que esta formulación de educación bilingüe intercultural se dio terreno a los nuevos tiempos donde lo intercultural, es decir, el factor de la cultura, está presente por encima inclusive, o bueno, por lo menos con un nivel de mayor comprensión de estos espacios territoriales donde viven, por ejemplo, pueblos originarios, al tema de la cultura. La cultura aparece como una mirada mucho más abarcativa de esta realidad diversa que existe en estos territorios. Y ya no es exclusivamente el lenguaje. Y ahí hay otra triada que yo también utilizo, ¿no? Es el lenguaje, pero para decir en el orden que he señalado, es la cultura, es el lenguaje y es el territorio, lo que permite justamente que se proceda a trabajar desde una perspectiva no solamente de I B, sino también interna. En materia de salud, capacitando al personal de salud, logrando desarrollar, por ejemplo, prácticas adecuadas que sean pertinentes a esta diversidad cultural. Yo no sé si a ustedes les puse como ejemplo, yo de alguna manera estuve como un actor más en procesos donde el Ministerio de Salud de MINSA hizo algunos cambios interesantes en una perspectiva de dotarse de servicios interculturales en materia de salud. Uno de ellos, que es muy emblemático, tiene que ver con la atención del parto, principalmente en zonas rurales. Antes, ¿quiénes atendían el parto? ¿O quiénes siguen atendiendo el parto en zonas rurales? ¿Creen ustedes que es un ginecobstetra como sucede en las ciudades? Cuanto menos
otro profesional que esté especializado en el campo, que es la obstetriz, o es el médico general, o es la enfermera. No, en las zonas rurales, quienes atienden los partos, en su mayor parte de los casos que son partos no institucionalizados, es que se dan en las casas de las personas que están en trabajo de parto, son las llamadas comúnmente profesoras, que antes las llamaban, y el nombre es un poquito feo, comadronas, ¿no? Esto de profesoras suena un poquito más aceptable, ¿no? Pero son llamadas en la jerga de salud parteras empíricas. ¿Por qué empíricas? Porque ellas aprendieron a atender partos, muchas veces en una tradición que vino de abuelas a madres, de madres a hijas. Y ellas saben toda la fisiología del parto, saben en qué momento, cuánto tiempo una madre tiene que tardar para que se produzca el parto, ¿no? No voy a entrar a este tema que es muy médico, ¿no? Pero no quiero entrar. Este, cuando se produce la expulsión, es decir, propiamente el nacimiento a través del canal vaginal, si estamos hablando de un parto normal, ¿no? Sabe, muchas veces, sabe estimar el tiempo la partera, ¿no? Y claro, lo que se ha hecho hoy en día con las parteras empíricas es capacitarlas. Pero aquí viene lo interesante del asunto. Las parteras empíricas atienden los llamados partos verticales, que es una práctica que es propia de las costumbres, de la cultura de las mujeres y de las familias, ¿sí? ¿Y cómo es el parto vertical? Quienes son de la sierra, son de alguna zona, de alguna región amazónica, con alguna variante, ponen una soga amarrada a un travesaño del techo y la madre da a luz, voy a usar esta expresión, que no es la más adecuada, da a luz cogida de esa soga de manera vertical. Es decir, el niño sale hacia abajo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace en un hospital? Y eso no ha cambiado, aunque en todos sitios se sigue haciendo la práctica, digamos, propiamente occidental del parto horizontal. Es decir, suben a la madre, la parturienta, a una camilla, la colocan en posición ginecológica, en horcajadas, sobre algunos aparatitos que le permiten sostener las piernas. Y el médico o el personal de salud que va a atender el parto está entre las piernas de la parturienta para recibir o ayudar en todo caso con algún tipo de maniobras para que nazca el niño. Esa es la manera occidental de atender, pero es una minoría respecto a lo que ocurre en zonas rurales y sobre todo en zonas donde viven pueblos originarios. Entonces, eso ya cambió. Hay un protocolo para el parto vertical que está establecido por el propio Ministerio de Salud. Es cierto, todavía en muchos lugares el médico sigue atendiendo de la manera como le enseñaron en las facultades de medicina o en la escuela de obstetricia, etcétera, ¿no es cierto? Que es una postura cómoda para él, ¿no? Pero para el padre y para el propio bebé en proceso de nacer no es de ninguna manera lo más indicado. Lo indicado es el parto vertical que acabo de referir. Por el lado de la justicia también, de alguna manera, le he dicho la importancia del intérprete y traductor para asegurar la comprensión adecuada de los procesos, procedimientos legales, cómo se puede interrogar a una persona que es quechua hablante o aymara hablante o que habla alguna lengua originaria amazónica, si es monolingüe, ¿ya? O si es bilingüe, tiene limitaciones, de todas maneras, para preguntas que a veces son difíciles de comprensión en el interrogatorio, en juicio oral, ¿no? Y los servicios sociales en general, yo trabajé el año pasado en programa social, Javi Guarma, estaba encargado justamente, como especialista, no fui jefe, de
lo que llaman el componente educativo, es decir, la acción que hace Jaliwarma para capacitar a las familias, capacitar a los comités de alimentación escolar, ¿no? Capacitación que lo brindan el personal que trabaja en las 27 unidades territoriales de Jaliwarma en todo el país, o en casi todo el país, ¿no? Entonces, los materiales que se producen para hacer las capacitaciones de los comités de alimentación escolar o a las familias, ¿sí? Se elaboran en castellano. Y así iban, en castellano, inclusive durante el tiempo de la pandemia, porque yo estuve justamente en los años de la pandemia trabajando en el programa social. Entonces, una de las cosas que me alegró mucho realizar fue diseñar un programa que se llamó de buenas prácticas para brindar el servicio alimentario para el programa Jaguar. Entonces, premiábamos las buenas prácticas de los servidores públicos que trabajaban en Jaguar. Y una buena práctica que fue reconocida y fue premiada fue la iniciativa que tuvieron, voy a mencionar muy rápidamente, especialistas sociales y gestores, ya me estoy olvidando cómo se llamaban, los gestores locales, que son los que hacen el trabajo fuerte en las regiones, para modificar los materiales que llegan en castellano y traducirlas con ayuda de traductores oficiales del Ministerio de Cultura al idioma original, ayánica, etcétera, ¿cierto? Entonces, inclusive no solamente quedó en eso, sino también cambiaron las ilustraciones, adoptando los motivos, características de las personas, su vestimenta, inclusive el ambiente, la vegetación, el contexto. En otras palabras, elaboraron materiales pertinentes interculturalmente, no solo culturalmente, ya se cambió eso, interculturalmente para que tengan mejores resultados, ¿no? Entonces, una práctica así fue premiada porque era una buena práctica para hacer las capacitaciones, para hacer la asistencia técnica, ¿no? Vean ese pequeño detalle, muchas veces es gravitante para cambiar las cosas. Bueno, yo creo que con esos ejemplos queda más o menos claro de qué se trata cuando hablamos de la transversalidad y la interculturalidad en los otros servicios públicos que no son solo los de educación. Entonces, ¿qué aspectos hay que transversalizar desde la interculturalidad? Las lenguas y la comunicación. Aquí las lenguas son muy importantes, muy, muy importantes, ¿no? Lamentablemente aún en nuestro país no se valoran las lenguas originarias, inclusive hay una mala aceptación de las lenguas originarias. Otro aspecto es, obviamente, la educación intercultural, que es un derecho. Hace un par de años hubo un intento por parte del gobierno actual, ¿no? En primer momento, que iba a aprobar, o llegó a aprobar, recuerdo bien, sí, llegó a aprobar una norma para que prácticamente involucionar la educación intercultural. En una cosa que aparentemente es poco relevante, pero que tiene enorme importancia. Acá están mis colegas que estudiaron la maestría, el curso que dicté en la maestría de Educación Cultural Bilingüe en la Facultad de Letras de San Marcos, y analizamos el caso porque ellos vivieron la situación, ¿no? Increíble que se quieran contratar para enseñar en las instituciones de educación intercultural bilingüe a docentes que no son de esa especialidad. Y peor todavía, que no son hablantes de lenguas originarias. ¿Qué es lo que van a enseñar en castellano? Educación intercultural bilingüe en castellano. Esa es una tremenda involución y eso generó una enorme protesta, una respuesta por parte de los pueblos originarios y sus organizaciones que consideran que esto es una involución. La salud intercultural de las cuales ya hablé
cómo considerar las prácticas y creencias de las comunidades indígenas, buscando que la atención en salud pueda respetar estas tradiciones culturales y el acceso a los servicios de salud en el humano. Y finalmente la justicia intercultural, de la cual ya yo he mencionado, ya no voy a entrar aquí. Entonces hay un marco normativo que podemos irlo desglosando inclusive. Está la Constitución del 93, está la ley 2900, perdón, 29.735, que protege, digamos, las lenguas originales en el Perú, que las promueve. La Ley General de Educación tiene esto, inclusive dentro de la Ley General de Educación está los llamados enfoques transversales, ¿no? Donde uno de ellos es la interculturalidad. La Ley General de Salud también tiene lo suyo, reconociendo, por ejemplo, la medicina tradicional, cosa que antes los médicos, bueno, esto tiene sus bemoles también, ¿no es cierto? No todo, ¿no? Pero la ley reconoce la medicina tradicional y promover la atención intercultural, ¿no? Entonces, el marco normativo en el Perú para la transversalidad de la interculturalidad, es la Política Nacional para la Transformación del Enfoque Intercultural, la PNTI, que es un decreto supremo del 2015 por parte del Ministerio de Cultura, porque es el sector que tiene la titularidad, la rectoría en materia de interculturalidad, ¿no es cierto? Eh, Estas permiten que el marco legal para promover la interculturalidad de los servicios públicos, aun cuando pueden variar y responder a esfuerzos adicionales, es la versión más completa y efectiva de la prestación del servicio a las comunidades culturalmente diversas. ¿Cuál es el objetivo de esta política nacional? ¿No? Orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del Estado. Ojo, es el Estado el que responde a esta política, ¿no? Por eso es el carácter que tiene de ser una política nacional y que no orienta, sino que plantea un proceso de transversalidad de este enfoque intercultural, porque justamente lo que se trata es de garantizar el ejercicio de los derechos de la población que es culturalmente diversa en el país, particularmente los pueblos indígenas, la población afroperuana, ¿sí? Dentro de los indígenas están obviamente los amazónicos y los andinos, ¿no? Poblaciones que podríamos diferenciarlos en términos territoriales, pero no solo de territoriales, y reconoce obviamente la diversidad cultural y plantea cómo funciona el Estado con pertinencia intercultural. ¿No? Bueno, aquí dice cultural, en realidad debería decir intercultural, y contribuye así a la inclusión social, la integración nacional y eliminar la discriminación, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques de la política nacional? Ojo, miren, fíjense ustedes lo interesante del asunto, ¿no? Está el enfoque intercultural, pero también está el enfoque de derechos humanos que en algunos textos de otras políticas, y sobre todo aquellos que son usados por la cooperación internacional y el sector de la sociedad civil, que son las agencias de cooperación, las ONG, se habla de enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Como un enfoque, digamos, madre, ¿no? Y de los cuales más bien se desprenden el enfoque intercultural, el enfoque de género, de igualdad de género, y el enfoque intersectorial que ya es más propio cuando hablamos del sector. ¿Cuál es la perspectiva, ¿no? del enfoque intercultural desde esta política, ¿no? Que el Estado valorice e incorpore las distintas visiones, ojo. No solamente son visiones culturales, también son concepciones de bienestar y desarrollo de los distintos grupos étnicos culturales. Ojo, esto que no es un fraseo que no tenga sentido. Cuando dice valorizar e incorporar las diferentes visiones culturales, está asumiendo que estos pueblos originarios tienen sus propias culturas,
Yo no quiero entrar aquí en una discusión porque me faltaría tiempo para abordar, inclusive desde los orígenes históricos que hubo cuando se produjo el famoso mal llamado descubrimiento de América. Eran estos pueblos que se vestían, según lo que nos han dicho, con taparrabos, con plumas, que andaban semidesnudos. Eran pueblos que no tenían cultura, que no tenían civilización. Cuando llegó la empresa de conquista, creo que ahí sí es afortunado hablar de la empresa de conquista, ¿no? Y se produjo esta suerte de, no de encuentro, sino colisión con los incas, ¿no? Con el Tahuantinsuyo, ¿no? No tenían cultura, no tenían formas de organización, no tenían formas de pensamiento, no tenían ciertas visiones culturales. Hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden revisar que inclusive se habla de que en el antiguo Tahuantinsuyo, entre otras, digamos, nacionalidades, ¿no? Que habían en el Perú antiguo, ¿no? Tenían hasta formas de filosofía. No era la filosofía occidental, ¿no? Pero era filosofía, eran cosmovisiones, era una manera de pensar y reflexionar el mundo en el cual vivían, ¿no? Y por lo tanto, las categorías como bienestar y desarrollo también no son solamente propias de Occidente. ¿Acaso la gente que vive en los territorios donde están las poblaciones, digamos, originarias, no tienen una idea de bienestar, no saben o no tienen aspiraciones a alcanzar desarrollo? Entonces, esto que estoy diciendo yo puede parecer algo ya consabido, pero no es así. A veces se sigue pensando de que no, los amazónicos no tienen cultura, los quechos, sobre todo los que viven en las partes más altas, las poblaciones altandinas, solamente viven del pastoreo, de sembrar su papa, ¿no? Ni siquiera hablamos de maíz, que es más, un cultivo más bajo, ¿no? De criar sus camélidos, ¿no? Y más allá de eso no sabían, no tienen por qué saber, ¿no? Porque se niega inclusive ciertas características de que tienen cultura, ¿no? Yo he estado en las alturas de Sucre, en Ayacucho, la provincia de Sucre, haciendo planes de desarrollo comunal con los pastores y vayan ustedes a saber la enorme experiencia, la enorme sabiduría que yo llegué a adquirir a partir de trabajar con ellos. Obviamente, los líderes ya hablan español, bueno, muchos hablan ya castellano, son bilingües, ¿no? Entonces la comunicación era más fácil, pero hay lugares donde todavía son monolingües en algunos lugares, ¿no? Entonces, sí hay cultura detrás de estos grupos étnico-culturales, tienen su propia cultura y por lo tanto buscan acceder a servicios que tengan esa pertinencia cultural, ¿no? Porque también ellos aspiran a ser reconocidos como ciudadanos. ¿Cuáles son los alcances de la política nacional para la transversalización del enfoque intercultural? Uno primero que es, su aplicación es obligatoria para todos los sectores e instituciones del Estado y de los diferentes niveles de gobierno. Eso de cajón. No vaya a pensarse de que no, que la ley solamente se aplica, ¿cierto? No, es todo el Estado que tiene esa responsabilidad de poder ver los mecanismos más eficientes para aplicar esta política nacional. Para el sector privado y la sociedad civil, sí solamente tiene un carácter orientado, no están obligados a hacerlo. Sin embargo, los arreglos institucionales en los cuales incurre el sector privado y la sociedad civil los hace tomar en cuenta este marco para su propia actuación en su ámbito privado o social.
No sé si está claro hasta ahí. ¿Cuáles son los ejes temáticos? ¿Ah? ¿Cuáles son los ejes temáticos de esta política nacional? Fíjense ustedes lo interesante. Uno, lo primero que aparece como el primer eje temático para la gestión de la interculturalidad es fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano. Ya este es un avance, de ahí al Estado intercultural hay bastante todavía de distancia, pero esto ya es un elemento clave. En el momento que reconocemos que la capacidad de gestión intercultural es un eje central de esta política, estamos avanzando bastante. Y después van a ver ustedes, porque lo voy a pasar muy rápidamente, además está en la política misma, en lo que les he organizado, un cuadrito que van a después, ver después ustedes, es muy importante. Ponemos por delante la actuación del Estado. En segundo lugar, el reconocimiento positivo. Ojo, positivo, lo subrayo, le pongo marquita, positivo de la diversidad cultural y lingüística. ¿Verdad? Ustedes dirán, ¿y por qué positivo? Porque muchas veces ha primado lo otro, una valoración negativa de esta diversidad cultural y lingüística. Oh, y hablas quechua, habla castellano, yo no te entiendo, ¿no? Entonces, eso nos crea distancias con otros peruanos o con otros peruanos que hablan otra lengua. Entonces, la valoración positiva está relacionada desde una mirada que llamaríamos de las políticas de discriminación positiva. Hay que ver los mecanismos más adecuados, como en el ejemplo que les puse de esta buena práctica en Jaliwarma, ¿no? El ponerles materiales como rotafolios en su lengua originaria, modificando las características de las figuras que están en esos rotafolios de acuerdo a su cultura, es un reconocimiento positivo de esa diversidad cultural y lingüística. La eliminación de la discriminación étnico-racial. Vean, aparentemente esto no se visibiliza, pero sí, está de manera muy velada. Muchas veces, perdónenme ustedes si es que hay profesores, maestros, a veces me he encontrado casos, por mi experiencia en el Ministerio de Educación, de docentes que reciben estudiantes que provienen de lugares un poco lejanos, de partes altas, ¿no? Estoy hablando particularmente de población andina, ¿no? Con estudiantes cuyo bilingüismo es un poco incipiente, o sea, hablan más la lengua materna que digamos en quechua o aymara, experiencia en Puno, por ejemplo, donde hay quechuas y aymaras, ¿no? Y él es el maestro que muchas veces viene de fuera y mira con cierto desdén al estudiante que habla predominantemente el quechua y que recién está aprendiendo el castellano. Y esa es una forma muy velada de discriminación. Finalmente, esto va en correlato con el cuarto eje que tiene que ver con la inclusión social de los pueblos indígenas y la población afro. Y la acepción de pueblos indígenas es una acepción muy amplia, muy amplia. Es un espectro muy amplio lo que entra aquí como población indígena. Inclusive, algún momento la discusión va por el lado de ¿por qué llamarles indígenas? Eso es retroceder. Llamémosles campesinos, en todo caso población rural. No, pero un momento. La población rural es un gran paquete. Ahí no solamente hay población que hable, por ejemplo, o que tenga una cultura distinta. No, también están los bilingües o están aquellos que emigraron de otras ciudades donde eran castellano hablantes o que tenían una cultura más citadina a estos medios rurales por razones de trabajo. ¿Y por qué no campesina? Porque un campesino es una categoría que apela a lo social, pero de una mirada productiva, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y la población afroperuana, ¿no? Eh,
un estudiante, o creo que varios estudiantes el año pasado, en un curso que yo dicté en Ciencia Política de San Marcos también, hicieron trabajos muy interesantes en torno a la población afroperuana, destacando la particularidad en materia de lo intercultural en relación a la población afroperuana. Entonces, ojo, no es cualquiera, no es, pues, muchas veces dice, sí, pero los afroperuanos son poquitos. Pueden ser poquitos, pero es una realidad muy particular. eh, y no están solamente localizados, como piensan algunos, en ciertos lugares como el Carmen, ¿no? Pero aún tienen sus costumbres intactas, ¿no? Hay una película que inclusive debo reconocer siendo una película muy interesante y que por ahí les puedo buscar el enlace que ustedes no la han visto, que se llama Sigo Siendo, Cash Caminando. No voy a espolear acá la película, pero sería bueno que la vean para tener una mirada, cuando fuera el director de esta película, una visión intercultural del país. Y ahí justamente retratan a la población afroperuana del Carmen, ¿no? Alguna vez han escuchado los Bayumbrosio, quienes han ido a la Tarumba, por ejemplo, el director musical es uno de los Bayumbrosio, ¿no? Y había un patriarca de los Bayumbrosio que era Amador Bayumbrosio, ¿no? Que es un hombre un rockero, eh, español, pero que hace mucho tiempo está en Perú. Miki González descubrió o redescubrió la música afroperuana de estos cultores, ¿no? Bueno, pero van a ver ustedes la película, la voy a buscar en el enlace. Muy bien, pasemos por favor. Y acá están, fíjense ustedes los ejes. No voy a entrar a desarrollarlos porque es muy complejo, no va todo el tiempo en esto. Solamente señalar que cada uno de los ejes tiene hasta dos lineamientos. El primero, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la institucionalidad para transversalizar el enfoque intercultural. El segundo tiene que ver con los estándares de calidad. Yo no voy a desarrollar las orientaciones porque eso es largo de tocar. El segundo eje, que tiene que ver con el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística, también tiene dos lineamientos. Primero tiene que ver con la producción de información y conocimiento sobre la diversidad cultural. Es decir, hay que conocer. Es fácil para muchos negar esta diversidad cultural, ¿no? Todavía está en cartelera una película que dice algo así como El encuentro de dos mundos. Se habla de un romance entre alguien que venía de Miraflores con alguien que venía de Los Olivos. Supuestamente eran dos mundos que estaban en extremo, ¿no? Yo no voy a juzgar la película, al margen de su calidad, pero eso es artificioso, ¿no? Por lo menos en el tipo de discurso, ¿no? Hay otras realidades mucho más evidentemente distintas que dan cuenta de esa diversidad cultural en el país. El segundo lineamiento tiene que ver con la salvaguarda, no, perdón, la salvaguarda de los saberes y conocimientos. Es decir, tenemos que proteger estos conocimientos, tenemos que buscar que estos conocimientos no solamente se protejan, sino se difundan y se reproduzcan. Yo recuerdo en mis años muy juveniles, el primer trabajo que hice en una ONG fue parte de un proyecto que llamábamos de rescate cultural y trabajábamos justamente con población quechua en Cajamarca para recuperar sus saberes, para hacer la web de recuperación cultural. Trabajamos esto con una institución local ahí en Cajamarca y ellos sacaron una enciclopedia campesina. Increíble, una enciclopedia campesina que creo que llegó a 21 ejemplares. O sea, me refiero a 21 tomos, que tocaba, por ejemplo, temas de sus creencias religiosas. Recuerdo este título, Dios Cajacho, ¿no? El Dios cajamarquino, cómo concebían la divinidad cristiana los cajamarquinos, ¿no? Los seres del más acá, que hablaba de las creencias que habían sobre los espíritus, ¿no?
de todo tipo, ¿no? Pero había también nuestras herramientas, nuestros tejidos, nuestros vegetales, plantas medicinales, crianza de animales, ¿no? En fin, un universo de saberes producto del rescate cultural. ¿No? Esto que estoy diciendo es real, ¿no? Si alguien se va a Cajamarca, vaya a visitar la actual Dirección de Cultura en Cajamarca, el proyecto Aspareluz, que todavía existe, y ahí están, en la biblioteca, los libros, los 21 tomos de esta biblioteca campesina, esta gran biblioteca campesina. Muy bien, hacemos un poquito rápido, hablar del TGG3, el eje 3 de eliminación de la discriminación étnico-racial, el derecho, garantizar el derecho a la igualdad, no discriminación y prevención de la racismo. Este tipo de cosas se pueden prevenir. Hay que ser inclusive más agresivo, hay que erradicar el racismo. A mí me alegra mucho cuando voy a algunas municipalidades mesocráticas que hay un letrerito que dice, en este distrito está prohibida la discriminación por distintas razones. Qué bueno. Pero ojalá que se cumpliera. A veces es solamente letra muerta. Es un cartelito más. Y este último, este lineamiento, promover la formación de ciudadanos y ciudadanas interculturales, que es un lineamiento de avanzada. Fíjense ustedes, por eso decía, lo de ciudadanía intercultural no está en la cabecita del profesor. Es una realidad a la que vamos avanzando. Se viene escribiendo muchas cosas acerca de eso, se viene investigando muchas cosas. Ya hablaremos de esto en la siguiente clase, ¿no? Finalmente, la inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana. El lineamiento 1, promover la atención de los pueblos indígenas y la población afroperuana desde un enfoque intercultural. Sí, tienen sus particularidades, hay que darles una atención diferenciada. Y el lineamiento 2, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos colectivos. De esto vamos a hablar después. Les mencioné muy de paso el convenio 164 de la OIT, que tiene que ver justamente con los derechos colectivos, pero es más conocido por la consulta previa, ¿no es cierto? Hay que consolidar el marco jurídico, el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de intercultural. Muy bien, y esto sí lo voy a pasar rapidito, las políticas específicas, además de esta política que he mencionado, que hemos analizado en parte, hay políticas específicas. Por ejemplo, aquellas que priorizan políticas dirigidas a determinados grupos culturales históricamente excluidos. Ojo con esto, hay instrumentos inclusive de política muy específicos para esto. Ya lo señala la política nacional, pero hay herramientas mucho más específicas para esto. Igualmente hay instrumentos, por ejemplo, hay una base de datos de pueblos indígenas suboriginarios. Sí, sí, porque yo lo subí a la parte alta de la biblioteca, inclusive hay un grueso tomo que da cuenta de los pueblos y lenguas originarias, que es un ejercicio monumental, hecho por un equipo muy grande de expertos que han podido clasificar, organizar esta información. Hay un mapa geoétnico de presencia concentrada de la población afroperuana en el territorio nacional. Ustedes sabían, creo que hay una participante que es de Piura. Me aprendí su nombre porque me parece homónima de una amiga mía. Se llama Rosa. Perdón, Sofía se llama, Sofía Gutiérrez, ¿no? Ella es de Piura. Entonces, si está presente y me puede decir si es que ya sabe que hay una población afroperuana en Piura. Perdón, Sofía presente. Ustedes saben que en Guaral, aquí al norte de Lima, cerquita nomás, a 2 horas y unos 20 minutos de la carretera Panamericana Norte, hacia adentro, hay una comunidad afroperuana tradicional en un lugar que se llama Aucayama.
Es en Guaral no, profesor, eso es Ah, pero en sí, claro, en Guaral. Caucayama, Sí, ¿no? En Puno también sé que hay una comunidad pequeña, antes era más grande, de afroperuanos en Puno. así es. ¿Ustedes saben de dónde proviene el baile llamado la morenada? ¿Sabían que en Bolivia, ojo, en Bolivia hay una población afro-boliviana? Tiene que ver con que, ojo, prohibido decir esto, ¿ah? Que suele incurrirse en este barbarismo. Dice, esas poblaciones son descendientes de los esclavos. No, ningún afroperuano, boliviano o afro-brasileño, ¿ya? Es descendiente de esclavos. Ellos fueron traídos desde el África contra su voluntad y convertidos en esclavos. Ninguno vino ni es, por lo tanto, descendiente de esclavos. ¿Ya? Ojo con eso. Estos afros, peruanos, bolivianos, brasileños, colombianos, Colombia, por ejemplo, es una presencia importantísima de población afro-colombiana. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿A ¿Alguien le suena a Cartagena de Indias? Sí he visitado Cartagena. Ya. Pero profesor, Entonces, también hay bastantes migrantes de Haití, zona bien por afrodescendiente, ¿no? supuesto, Alta. el tránsito, la movilidad social que se ha dado en América Latina es impresionante. Es impresionante. Así como muchos, a veces no son muchos quienes no saben que, por ejemplo, en Argentina hay zonas donde se habla quechua. En Chile se habla quechua. En Paraguay, predominantemente el guaraní, pero todavía hay pequeños bolsones donde se habla quechua. Esto lo sabía yo cuando fui a visitar la Chiquitanía por el lado de Bolivia y entré hasta el Paraguay, donde había la obra de los jesuitas, que aún queda ahí en Paraguay. Todavía hay pequeños bolsones de quechua hablante, además del guaraní, que era la lengua, digamos, dominante, la lengua originaria, ¿no? Bueno, este es un universo increíble, realmente muy apasionante. Los derechos especiales lo he mencionado por el lado de los derechos colectivos y cómo prestamos atención a las brechas étnicas para promover un desarrollo armonioso, simétrico en el país. Si siguen habiendo brechas por razones étnico-culturales, difícilmente hablar de desarrollo en el país. Entonces hay políticas específicas por el lado de la salud, por el lado de la población afroperuana, ¿no? Por el lado de la agricultura, bueno, de educación ya lo mencioné, y de las lenguas indígenas que también he mencionado. Y de acuerdo a esto, pueden haber inclusive modelos de gestión pública intercultural. Entonces, por ejemplo, se puede dar el caso de aquellos modelos de gestión pública que están referidos a las particularidades que permiten atender ciertas poblaciones a las que son beneficiarios directamente o de manera prioritaria, ¿no? El propio enfoque comunitario y territorial en las políticas, ¿no? Vean ustedes, yo me formé como planificador, ¿no? Mi mirada cuando yo salí de la universidad, egresé de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos como sociólogo, fue de un planificador, digamos, occidental. Claro, lo nuevo que ponía yo aquí con la anuencia de mi finado mentor, mi profesor del cual fue asistente de cátedra, después fue jefe de práctica, Mac Meneses Rivas, dije, como tenía yo contacto con la cooperación internacional, aprendí la metodología de la planificación participativa. Y le dije, profesor, hagamos por lo menos un capítulo dentro del curso para introducir la metodología participativa. Entonces, bueno, me dice, Lucho, hazlo, tú vas a dictar esa parte. Bacán, ¿no? Entonces, ahora puedo considerar que soy un planificador de desarrollo territorial y el enfoque comunitario es algo que se ha perdido. Y fíjense ustedes, perdiendo el enfoque comunitario, ese nivel de planificación, se ha perdido la posibilidad enorme de hacer una planificación desde una perspectiva intercultural.
Este año voy a dictar un curso en ciencia política que tiene que ver con programas sociales. Y yo voy a introducir dentro de mi silo, porque me dan esa prerrogativa, los enfoques comunitarios. Aun cuando ese plan no introduce o no vuelve a incorporar el nivel de desarrollo comunitario, el nivel de... Claro, existen teóricamente, ¿no? Pero como nivel de la planificación. eh, Promueve el diálogo intercultural entre los diferentes grupos culturales y el Estado. O sea, ¿cómo podemos hablar de interculturalidad si no hay diálogo intercultural y particularmente con el Estado? Entonces, disculpen, promueve el respeto y la valoración positiva. Esto es casi tomado del lineamiento que ustedes vieron acá, de las identidades culturales y sus conocimientos. Eh, yo me adscrito a una corriente que no solo es filosófica, es un conocimiento más totalizador, que se llama las epistemologías del sur. Justamente el año pasado falleció un gran maestro, el filósofo Dussel, ¿no? Que fue uno de los mentores de la epistemología del sur. Y esto fue un movimiento que planteó una mirada crítica acerca de lo que fue la conquista de este proceso que vino a llamarse la colonización, que no solamente fue del poder, sino también del saber. Entonces se plantea un proceso para revertir los procesos de descolonización, tanto del saber como del poder. Tiene que haber una descolonización del poder para que se plantee en algún momento, en alguna agenda pública, políticamente, la descolonización del poder. Y hay modelos de gestión intercultural que están en ejercicio, por ejemplo, este Programa Nacional de Saneamiento Rural que toca el tema de Amazonía rural, el Ministerio de Educación que ha trabajado el Plan Selva, hay plataformas de MIDES que tienen que ver con las plataformas itinerantes de acción social, el tema de los intérpretes y mediadores y mediadoras culturales, las plataformas itinerantes de acción social, etcétera, ¿no? Entonces, desde cultura particularmente también estoy muy... Pero claro, por supuesto que cultura, pues es, como decíamos, el órgano rector, ¿no? No voy a entrar más en detalle aquí. Y los instrumentos de gestión intercultural, pues, son importantes en la medida que permiten, contribuyan a implementar las políticas y la gestión pública intercultural. El Ministerio de Cultura ha desarrollado distintos instrumentos como los que ustedes han visto antes. Estos, por ejemplo, son la Guía de Servicios Públicos, que es una guía que vamos a utilizar. La próxima sesión van ustedes a trabajar conmigo esta guía, ¿ya? Trabaja también los estándares de calidad interculturales. Hay un manual para mejorar la atención de la ciudadanía en las entidades de administración pública. Y bueno, lo que ya mencionaba, el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores, y hay un protocolo inclusive de diálogo intercultural. Esto es muy potente. Bueno, voy a pasar esto que... Y fíjense ustedes solamente como un adelanto, en los servicios públicos con permanencia intercultural, la guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de los servicios públicos, que es del Ministerio de Cultura del año 2014, se considera que la interculturalidad permite rescatar este reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo e interacción entre culturas, ¿no? Está muy en la idea que el concepto de Catherine Walsh que vimos inicialmente es una propuesta para la gestión de la política pública, ¿no es cierto? Bueno, esto también ha concurrido el esfuerzo de la cooperación internacional, KISS particularmente, que es la cooperación alemana, que ha trabajado mucho estos temas, principalmente en Amazonía. Y esto que sí es importantísimo y que tiene una proyección para más adelante, por eso es que vamos a revisar este instrumento.
Se supone que el Estado cuente con servicios públicos culturalmente pertinentes y libres de discriminación. Ojo con eso, ¿ah? Esto es clave. Muy bien, vamos a aprovechar este corte, primero para saber si es que hay de parte de ustedes, voy a mirar su chat porque veo que hay. Sofía Gutiérrez, claro, pero no dijeron cuál, no dije igual. El lugar se llama Yapatera, en Piura. Ahí está la población afroperuana, de Piura propiamente, ¿no? Yapatera. Es una población muy tradicional, conserva muchas de sus costumbres. Y como todos los afroperuanos, uno de los aspectos fundamentales donde están conservadas sus raíces es su cocina. Por ejemplo, estos afroperuanos de Aucayama, que recordaba también Cabello, ¿no? Yo estaba ahí porque estaba un par de veces en sus fiestas, ¿no? Fui a visitar a un amigo mío, economista renombrado, Alberto Graña. Me quedé en su casa y él era amigo justamente de los afroperuanos de Yapatera, perdón, de Aucayama. Y dijo, vamos a la fiesta de los afroperuanos. Él decía con cariño los negros, ¿no? Pero a los negros de Aucayama. Y ellos hacían unos chicharrones, sacaban los chicharrones y en esa manteca del chicharrón preparaban, ¿qué creen ustedes? La carapulca. Y vayan ustedes a probar esa carapulca. Claro, aquellos que no comen grasas o que tienen miedo por los triglicéridos, dirían mucha grasa, pero vale la pena el sacrificio de comer esa carapulca. Inclusive en Guaral se ha vuelto muy famosa el chancho a la caja china, perdón, el chancho al palo, ¿no? Que lo sirven inclusive con su guarnición de carapulca. Bueno, no hablemos esto si no nos sabe el apetito. Hay cosas que ha dicho, sí, pues efectivamente, Sofía, es una comunidad pequeña, pero es, ¿no? En Tumbes también, la Asociación Cultural Perlas Negras, en Lambayeque también, en Saña, no he mencionado caso, justamente este mapa da cuenta, es el convenio 169 de la OIT. Ah, claro. Ah, la población Nikkei y Tuzán. Claro, lo que pasa es que los Nikkei y Tuzán han tenido un proceso un poco diferente, ¿no? Al resto de las otras comunidades, ¿no? Profesor, Eh, una pregunta, profesor. sí, sí, adelante, adelante. Eh, yo estaba tratando de revisar el plan de implementación de esta política y no lo he podido hallar. O sea, en sí, como plan de implementación de la Política Nacional de Interculturalidad, no existe. Lo que, al menos no se encuentra. Y ahí también le he estado buscando en el Ministerio de Cultura, pero no. Lo Sé que que hay pasa es que algunos no instrumentos, pero no hay hay un esos plan instrumentos, específico, no, sí. Porque no sí hay sería planes. interesante conocer sobre qué indicadores se está basando la política para ir incrementando esta mirada intercultural dentro de la gestión del Estado, ¿no? Porque hay instituciones que sí tienen un buen plan de incorporación intercultural. Ahí revisando, por ejemplo, he encontrado uno que es del INEGEIN o AINIGEN, algo así, que es gestión de montaña. Y ellos ponen como una parte importante de la incorporación del enfoque intercultural, no solo la capacitación del personal, sino la incorporación de una actitud. O sea, lo señalan como incorporación de actitud del personal en el servicio en los sectores donde hay diversidad cultural, ¿no? Principalmente. Bien. Y no he visto en otra institución este tipo, ¿no? Claro, educación tiene la parte de educación bilingüe, pero institucionalmente, como educación, por ejemplo, o en el ministerio, en el servicio que presta el ministerio, no se ve un poco esta incorporación. Entonces, no existe esto o es que no. Ahí, ahorita vamos a aclarar. Sí, buena la intervención y vale para poder aclarar, ¿no? En realidad, la política de transversalidad ya es la política.
justamente se hizo para que los demás sectores que tienen prerrogativas muy particulares sobre la implementación de la gestión pública desarrollen sus propios planes, ¿ya? Porque sería muy difícil que cultura, aún teniendo la rectoría, les haga los planes a todos los sectores, porque hay, digamos así, aspectos muy especializados en cada sector, y ustedes lo van a ver hoy en este momento con relación a educación. Hay muchísimos instrumentos de política en educación, por ejemplo, que sería difícil que cultura, por más rectoría que tenga, se dedica a elaborar planes específicos. Ya, inclusive yo he pasado muy rápidamente para que vean ustedes algunos planes, ¿no?, que existen y ahora van a verlos en educación. Entonces, sí hay otros instrumentos como el que ya he mencionado, ¿no? Por ejemplo, volviendo nuevamente a lo anterior, ¿no? Eh, La guía, ¿no? La guía creo que me Está parece la guía de un servicios instrumento públicos con pertinencia importantísimo, cultural, sí. están los estándares, o sea, los estándares de calidad intercultural y el manual para mejorar la atención de ciudadanía en las entidades en la administración pública, que ha sido una inspiración de cultura, pero quienes han elaborado esto un poco para decir, vean ustedes, nosotros de la PCM aquí, por el hecho de tener, ¿no?, la, el viceministerio, ¿no?, que está referido a los temas de la reforma de la administración, vamos a elaborar este manual para mejorar la atención de la ciudadanía en las entidades de la administración pública, ¿no es cierto? Es un poco que tiene esa fuerza de ley, ya no es solamente de un sector, por más responsabilidad que tenga en relación al tema. Entonces está la guía de servicios públicos, están los estándares, y los estándares, si se quiere, son los indicadores. Y fíjense ustedes cuando revisen los cuadritos que yo he tomado el trabajito de prepararles, para que lo tengan en el PPT, esos orientadores son indicadores que trazan, digamos, cuál debería ser, cuáles deberían ser los resultados de la implementación de estas políticas de transversalidad del enfoque interlocutor, ¿no? Pero vamos a tener tiempo de hablar de eso, ¿ya? Inclusive esta definición que está más adelante, ¿ya?, tiene que ver justamente con esta guía de aplicación del enfoque intercultural que sí ustedes van a tener, ¿ya? Pero una política transversal de cultura no existe, salvo esta, que es la que hemos No, analizado. no, no hablaba de política, sino que según ese plan, toda política debe tener un plan de implementación, según ese Ah, plan. Y claro, por entonces, eso que esta política tampoco está reglamentada, porque es de carácter tan a general, esos, sí, está es tan general, pero a su vez tan completa porque no deja aspecto a cubrir, ¿no? Y le da, digamos, esa chance, ese margen a cada sector para que particularice la transversalización del enfoque a, intercultural. a eso es a lo que me refiero. O sea, ¿desde qué punto de vista cultura puedes, no sé si sería la palabra adecuada, supervisar, Ah, pero sí, sí puede porque claro, mirar, por ejemplo, sí, cómo incorpora el enfoque intercultural, ¿no? Porque, por por ejemplo, yo supuesto. trabajé un tiempo en el Ministerio de Justicia Ujú, mirando todo lo que es la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley penal. ujú, Y yo me acuerdo que en uno de los planes que se hizo, se habló del enfoque intercultural, pero quedó en declaración, o sea, quedó como uno de los, se hablaba de la política y se hablaba de principios y se hablaba de enfoque. Y entre el enfoque alguien se acordó y dijo, ay, el enfoque intercultural. Y redactaron algo como enfoque intercultural, pero en el contenido propio de la política no había nada, por decirlo, no había nada que indicara, por ejemplo, a los funcionarios de este sector su capacitación, su formación en este enfoque intercultural, ¿no? Entonces queda como declarativo, entonces eso me parece como una deficiencia, una desventaja, diría yo, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera es una desventaja, pero recuerden ustedes, por la propia naturaleza del Estado peruano, que es un Estado unitario, quienes concurren a la estructura del Estado peruano, ¿no?,
por el mismo hecho que la función pública, no estoy hablando del servicio, sino en general de la función pública, es sumamente compleja. El diseño institucional del Estado es algo muy laborioso. Uno a veces tiene una mirada del Estado, por ejemplo, a partir de lo que ocurre, lo que acontece dentro de un ministerio. Ustedes saben que existe un ROF, ¿no? Un reglamento de organización de funciones, un MOF, en fin. Existen todos estos instrumentos de gestión que, de acuerdo a la ley orgánica de cada ministerio, establece o delimita sus funciones, porque sería muy difícil, generaría muchos conflictos, que, por ejemplo, educación meta sus narices a temas de salud, que salud meta sus narices a temas de desarrollo social o de poblaciones vulnerables, que lo tiene el MINPA ahora, ¿no es cierto? Fíjense, voy a poner un ejemplo distinto, el tema de la violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. ¿Quién tiene la rectoría? El MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, hasta el momento se sigue llamando así. Por ahí hay un intento de quererle poner Ministerio de la Familia. Ya no entro aquí, yo tengo una posición muy clara al respecto, pero no quiero, digamos, que esto sea un elemento que nos distraiga ahorita. Entonces, el MIMP tiene la rectoría en relación a este tema y problemática de la violencia. Pero existe algo que es muy importante, el tema de la coordinación intersectorial. La coordinación intersectorial que, cuando toca a los otros gobiernos subnacionales, porque la coordinación intersectorial toca a todos los organismos que forman parte del Ejecutivo, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Cuando toca gobiernos regionales, ya no solamente se llama coordinación intersectorial, sino se llama articulación, porque busca articular los distintos niveles de gobierno, incluidas las municipalidades, ¿ya? Es a través de la coordinación intersectorial, y hay normas al respecto, que establece, por ejemplo, protocolos, normas específicas que establecen estos niveles de coordinación. Porque, por ejemplo, para el tema de violencia, ¿quién interviene además del MIM? Interviene salud, interviene educación, interviene justicia y derechos humanos, interviene el Ministerio del Interior. Creo que no me falta ninguno. ¿Ya? ¿Por qué intervienen? Porque a todos les compete el tema de violencia. Pero siempre la rectoría no está por encima, por supuesto. La rectoría es lo que permite estos niveles de coordinación intersectorial, que permite que las políticas se implementen de manera adecuada y todos los sectores cumplan su responsabilidad en relación a esto. Cuando nosotros elaborábamos algún tipo de instrumento de carácter técnico en Jariguarma y había que definir conceptualmente, nosotros teníamos que recurrir a las cosas que estaban escritas en las normas. No podíamos inventar. Cuando yo me permití inventar o redactar los propios conceptos por las particularidades del trabajo que hacía Jariguarma, me jalaban las orejas. Digo, no, no puedes hacer esto. En todo caso, esto primero tiene que pasar al MIDIS y el MIDIS eleva sus niveles de consulta, sea el caso de educación o a cultura, etcétera. Es así como se trabaja de manera coordinada con los distintos sectores. Y termino con lo siguiente, ¿no? Para hacer alguna cosita más antes que no vaya el tiempo. Ojo con esto, ¿no? Hay enfoques modernos desde el cumplimiento, el ejercicio de derechos, como el llamado enfoque de interseccionalidad, que destaca a partir fundamentalmente de los enfoques que tienen que ver
con la igualdad de derechos para las mujeres, obviamente varones, porque así es la igualdad de género, ¿sí? Pero que tienen otros aspectos, por ejemplo, en relación a cultura también, interculturalidad. Entonces, es algo mucho más complejo la interseccionalidad, ¿no? Es algo que el Estado ha buscado de alguna manera incorporar, porque es lo que establece el marco y el estándar a nivel internacional, hablar de interseccionalidad. Inclusive hoy en día ya no se habla de ciudadanía seca, se habla de ciudadanía mundial o ciudadanía internacional. Mundial, es una expresión más conocida, ¿no? Que va a significar un cambio importante en la manera como que conceptualizamos y generamos condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, fundamentalmente a partir de la diversidad que implica reconocer la ciudadanía en países como el nuestro, que tiene una enorme diversidad cultural, que no solamente es cultural, es social también. Muy bien, Marani quiere intervenir. Marani, te damos el curso, a ver, que sea... Breve, maestro, sí. Ya, Solamente gracias. quería, maestro, buenas tardes y buenas tardes a todos. Solamente quería reforzar justo lo que dijo el compañero anterior. Sí, efectivamente, maestro, yo creo de que, bueno, las políticas, ¿no? Dispuestas ya dentro de un marco normativo, prácticamente no están institucionalizadas, ¿no? Creo que falta ahí oficializar, formalizar y sobre todo integrar de repente a los marcos normativos desde los gobiernos locales incluso, ¿no? Porque si usted revisa un plan de desarrollo concertado, digamos, de la misma, de una comunidad de Vinchos, de Ayacucho, no existe el tema de enfoque e interculturalidad, porque yo he tenido la oportunidad de revisarlo hace el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que falta ahí estructurar bien de repente, ¿no? Para todo el tema de enfoque cultural a nivel de los gobiernos, ¿no? De los tres gobiernos principales, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo, porque, ¿no? Banco de la Nación siendo una entidad, ¿no? Suscrita al Estado, se lo reduce el enfoque intercultural a solamente una pequeña atención, ¿no? Pero desconocen hablar quechua. Varias veces acá en Puquio, la mayoría, ¿no? De ancianitos hablan quechua y bueno, les grita, ¿no? Machuca tu dedo, limpia tu dedo. Y varias veces yo también he levantado libros de reclamaciones sugiriendo de que contraten profesionales, por lo menos que sepan hablar quechua, ¿no? Entonces, creo que, maestro, no se le está dando la seriedad del caso a las políticas interculturales. No se le da, no hay planes de inversión, no está institucionalizado a nivel de la gestión pública, porque no hay monitoreo, como dijo, no hay supervisión. Si es que algunas instituciones, ¿no? Los adoptan, los hacen suyas, ¿no? De voluntad, digamos, solo eso, ¿no? Entonces, más o menos esa era mi opinión, maestro, en relación a las políticas interculturales, ¿no? Falta, creo, institucionalizar con la seriedad del caso, ¿no? Para que se pueda aplicar, practicar, ¿no? Y bueno, eh, a partir de eso, pues de repente, brindar trato efectivo, ¿no? A todos los ciudadanos. Gracias, maestro. Eso sería. Muchas gracias, Manny. Siempre reconocemos el valor de tus intervenciones, ¿no? Hay que tener por eso decía siempre, un pensamiento crítico a la manera como asumimos, aún desde el Estado, estas políticas y de qué manera se garantiza su implementación de forma irrestricta. Bueno, ya no hay tiempo para conversar un poquito sobre este texto que tiene sus años, pero que yo siempre trato a colación porque Norma Fuller, una antropóloga de la Pontificia Universidad Católica,
sigue manteniendo con cierta vigencia estas ideas, ¿no? Yo los invito a leer y a responder esta pregunta, y más bien vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar sobre las políticas en el caso de educación, ¿no? Hay un pequeño video que creo que podríamos intentar ver. Sí, es del año 2019, ojo, antes de la pandemia, pero es muy interesante, como se dice, porque tiene una mirada de prospectiva de lo que debería ser, digamos, la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Y digo esto todavía en supuestos por hay cosas, como lo ha dicho Madani, que no se están cumpliendo, lamentablemente. Muy bien, nos quedan unos pocos minutos. Realmente lo que yo quería pasarles era algo más en desarrollo a los temas que estamos abordando, pero siempre nos ha quedado corto el tiempo, ¿sí? Entonces, solamente quiero, en todo caso, mostrar que en relación al tema de educación intercultural bilingüe hay distintos instrumentos, desde una ley para la educación bilingüe intercultural, ojo con ese detalle, bilingüe intercultural, que data, ¿no?, del 2002, ¿no?, hasta el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del 2021, que data del 2016, ¿no? Vean ustedes que hay distintos instrumentos, la política sectorial de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe, que también en el 2016, que el año 2016 fue un año realmente prodigioso en términos de la producción. De alguna manera yo participé de la discusión que se dio en el Ministerio de Educación, concretamente la DIJEIVIRA, ¿sí? En la dirección, ahorita la vamos a ver, la dirección que está encargada justamente de la educación intercultural bilingüe, entre otras, y el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, del 2018, inclusive Cultura elaboró una política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad, que es un instrumento muy potente para cumplir con uno de los lineamientos que están planteados en la política nacional, ¿no? Inclusive vamos a hacer un análisis de un instrumento que tiene sus años, del 2013, casi que ha cumplido ya 21 años, sí, ya cumplió 21 años, que es una propuesta que todavía sigue siendo referente, una propuesta pedagógica para la educación intercultural bilingüe intercultural, y vamos a hacer un ejemplo a partir de esto, pero lo vamos a dejar ahí. Y sí señalar, por ejemplo, que a nivel estatal, la estructura del Estado, existe la Dirección General de Educación Básica Alternativa, o con esto, intercultural bilingüe y de servicios educativos en el ámbito rural, ¿no? La DIJEIVIRA, que tiene a su vez tres direcciones: Dirección Básica Alternativa, es la que no se da en ambientes escolarizados; la educación bilingüe, la alternativa principalmente se da con adultos; la intercultural bilingüe, que sea con niñas, niños, inclusive adolescentes; y la que sea en el ámbito rural, que es un servicio educativo más abierto, ¿no? Ahí está el organigrama del ministerio, ¿no? En un primer y segundo nivel, proveniente del despacho viceministerial de gestión pedagógica, se da justamente, como vamos a ver aquí en la segunda parte, ¿no? Vamos a ver nosotros, vean ustedes el el rectángulo que se sobrepuesto al gráfico, se da la ubicación de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicios Educativos en ámbito rural, con esos tres direcciones que hemos mencionado, ¿sí? Y aquí, para contrastar, está el organigrama. No sé si este es del 2018, no sé si han habido cambios, pero vean ustedes, el Ministerio de Cultura tiene estas unidades, órganos de línea, dos viceministerios, el de interculturalidad y el de patrimonio cultural e industrias culturales. Nosotros tenemos más que ver con el de interculturalidad,
¿no? Es una Dirección General de Inclusión de Conocimientos Ancestrales y otro de Interculturalidad y Derecho de los Pueblos. En realidad se llamaba de los pueblos indígenas. No sé qué ha pasado con este gráfico, ¿ya? Se llama en general de los pueblos. Muy bien, y quería llegar hasta aquí. ¿Cuál va a ser el trabajito que sí, por favor, quisiera que ustedes hagan? Esta matriz se lo voy a pasar en Word a través del WhatsApp y voy a pasar hasta 4 normas a propósito de lo que dijo su compañero Alberto Cabello. ¿Cuáles son estas normas específicas por cada sector en materia intercultural? Entonces voy a poner hasta 4 de estas normas y cada quien puede tomar una de ellas e intentar hacer un análisis a partir de cada una de estas columnas que establece la matriz para analizar. El nombre de la norma, cómo se llama, cuál es el número de la ley o dispositiva que la aprueba, la fecha, ¿no? Bueno, la fecha está al costado, la fecha, día, mes y año de publicación. Por ejemplo, en la anotación puede ser decreto ley, puede ser una ley, puede ser una resolución ministerial, ¿no? La fecha, hay que poner la fecha en la cual entró en vigencia, a partir de lo se da a partir de la publicación de la norma en el peruano, se describe brevemente una pequeña sumía, cuál es el alcance, hacia dónde va, quién debe cumplirla, por ejemplo, su utilidad y la aplicación en el contexto nacional, regional o local. Entonces, brevemente, no tienen por qué hacer un análisis exhaustivo, basta que tengan ustedes una idea de lo que es la norma que van a elegir. Cada quien elige, ojalá que elijan distintas normas para después, la semana que viene, poder conversar sobre las normas que ustedes han analizado. Muy bien,